Hola, bienvenidos de nuevo a este canal. Gracias por estar aquí. En el videoprograma de hoy vamos a viajar hasta Ecuador. Allí tendremos la oportunidad de hablar con Rafael Calderón, el cual está en comunicación con seres extraterrestres desde hace ya 33 años. Darle las gracias ya de antemano por su tiempo y por la calidad de la información que nos va a dar. Hola de nuevo y bienvenidos a Confesiones Extraterrestres. Hola, muy buenas tardes, Rafael. Bienvenidos a Confesiones Extraterrestres. Mariano, qué gusto saludarte, pues recibe un gran abrazo desde acá, desde Quito, Ecuador. Agradecerte a ti por la invitación para compartir las experiencias que hemos vivido acá en Ecuador en torno al tema del fenómeno OVNI. Principalmente quisiera que me contestara, está en el grupo Rama, pero quisiera creo que he dicho 33 años, no sé si me he equivocado, ¿puede ser? Así es, Mariano. Tuve la oportunidad de ingresar al Grupo Rama en el año 88, justamente en la ciudad de Piura, que es una ciudad frontera entre Ecuador y Perú. Esta ciudad está ubicada en Perú. Asistimos en ese año por la invitación recibida de Sixto Paz para ser parte de ese encuentro mundial de los Grupos Rama. Lo conocimos, escuchamos sus historias, las historias de toda la gente que estaba en torno al tema. Quedamos realmente muy maravillados de ver las experiencias que habían tenido, la confirmación con los periodistas, y que no era la experiencia solo de una persona, sino que mucha gente estaba viviendo experiencias en torno a esto. Entonces, Sixto nos dijo, miren chicos, porque éramos realmente muy jóvenes en esa época, no crean absolutamente nada, vengan y vivan sus propias experiencias, ¿no? Al año siguiente lo invitamos a Sixto a visitar ya el Ecuador, el año 89. Él llegó a nuestro país y pues desde ese momento arrancó la misión Rama acá en el Ecuador. Muy bien. Bueno, quisiera que nos explicara, porque la mayoría de la gente no sabrá qué es Rama o qué es la misión Rama. Bueno, cuando lo conocimos a Sixto, sabíamos que era un grupo de personas que habían tenido experiencias de contacto con seres extraterrestres allá en el Perú. Estas experiencias comenzaron en el año 74, ¿no? Cuando evidentemente Sixto Paz y su familia tuvieron la oportunidad de contactar con estos seres. Sixto lo ha contado muchas veces ya, y pues ellos pudieron verificar, ¿no? Este contacto, la existencia de esta conexión con estos seres del cosmos. Y ellos hablaban de que en este momento la humanidad estaba viviendo un momento bastante peculiar, bastante crítico, ¿no? Habíamos logrado avanzar mucho como civilización en el tema de la tecnología, de la ciencia, ¿no? Pero lamentablemente no habíamos logrado avanzar de una forma moral, ética, espiritual, en base a un respeto a la vida. Entonces, esta circunstancia ponía a los seres humanos en un periodo de crisis, porque si es que esta tecnología no era aplicada con ese humanismo, con ese respeto a la vida, pues podíamos ponernos en un proceso de autodestrucción. Entonces, estas civilizaciones estaban visitando la Tierra o volvían a visitar la Tierra con el propósito de ayudarnos a superar este momento de crisis, y al mismo tiempo ellos hablaban de que como humanidad estábamos viviendo un proceso de cambio, el fin de un ciclo cósmico donde se generaría grandes mutaciones, grandes transformaciones en el planeta, y se esperaría que el ser humano entre en un nuevo estado de la conciencia, o sea, demos un salto evolutivo. Y justamente para ello primero teníamos que sobrevivir a esta etapa de crisis tecnológica, y por otro lado tendríamos que llegar a generar un despertar de la conciencia que nos ayude a comprender quiénes somos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces ellos venían hablando en estos primeros contactos de que estas civilizaciones vienen visitando la Tierra no de ahora, sino de hace miles de años. Inclusive
íbamos a llegar a descubrir como humanidad que ellos intervinieron en la aparición del ser humano y que de alguna forma estamos emparentados con ellos más allá de lo que nos podíamos imaginar. Que ellos decían de que desconocemos como humanidad nuestra historia, desconocemos nuestro pasado y que ellos intervinieron y a lo largo de la historia han venido interviniendo permanentemente en la historia de la humanidad y que ahora vuelven justamente para ayudarnos a superar este momento de crisis en el que estábamos volviendo. Entonces, Misión Rama es una misión más de muchas otras por parte de estas civilizaciones que están actuando a manera de unos hermanos mayores que están vigilando esta etapa de crisis que podíamos hacer una analogía como si fuese la pubertad, de una etapa donde la persona se vuelve peligrosa para sí misma y para los demás, porque no se comprende, ¿no? Entonces, ellos nos estarían supervisando, nos estarían visitando, acompañando para superar esta etapa, ¿no? Y generar, pues, una nueva humanidad, generar un nuevo hombre y, pues, un nuevo tiempo también, ¿no? Entonces, a grosso modo, más o menos eso es lo que te puedo explicar de lo que es la misión Rama, esta misión de ayuda, de contacto con civilizaciones del cosmos, ¿no? Lo has explicado perfectamente. Una pregunta que te quería hacer, una entre tantas. ¿Qué supuso para ti darte cuenta, toparte cuando fuiste con Sisto a esa experiencia, toparte con esta realidad y ver que eso era real, que no era producto de la imaginación de nadie? O sea, ¿qué impacto te produjo esa experiencia? Bueno, dos impactos tuve cuando lo conocí a Sixto, ¿no? Ahí en la ciudad de Piura, hace ya tantos años, 33 años exactamente. Primero, llenaron muchas de mis preguntas e interrogantes, ya que me había acercado a la religión y ahí no tuve muchas respuestas, ¿no? Realmente no quedaba satisfecho con las respuestas que me daba la religión, así que cuando escuché la versión de los extraterrestres de la historia de la humanidad, realmente me causó una conmoción. Primero porque era mucha información y no entendí mucho, pero sentí algo dentro mío que realmente me movió y sentí que era lo mío, que eso era lo que estaba buscando. Y por otro lado, pues, como te decía hace un momento, Sisto nos dijo que no queramos nada y que vivamos nuestras propias experiencias y han pasado 33 años y hemos podido corroborar que realmente el contacto existe. Hemos intentado replicar las experiencias que tuvieron allá en Perú, acá en el Ecuador, y hemos vivido extraordinarias experiencias. O sea, ya no solo fuimos de alguna manera observadores, sino que hemos pasado a ser ya, hemos experimentado las experiencias de cerca, las hemos vivido, hemos llegado a ser protagonistas, ¿no? Del contacto y realmente eso es una experiencia maravillosa que te cambia profundamente la vida, la perspectiva total, o más bien dicho, te da sentido a tu existencia, te da sentido a lo que has venido a hacer y realmente te compromete mucho con esta misión, con este trabajo, ¿no? De despertar la conciencia en la humanidad. Muy bien. ¿Qué tipo, a ver, para poder contactar con ellos, qué tipo de preparación os pedían que hicierais? Bueno, cualquier persona puede tener contacto con ellos. Simplemente la idea es sensibilizarse o hipersensibilizarse. Y por otro lado, pues tendríamos que nosotros intentar elevar nuestro nivel vibratorio. Estos seres tienen un nivel vibratorio mayor al nuestro. Entonces, el tipo de comunicación que ellos procuran tener con la humanidad es a través de la telepatía, o sea, a través de la mente, ¿no? Ellos sí pueden hablar, sí pueden inclusive hablar nuestros idiomas, pero prefieren este sistema de comunicación que es la telepatía, porque no solo transmites lo que tú piensas, sino también puedes transmitir tus emociones, tus sentimientos y tus intenciones. Entonces, ellos al vibrar más alto necesitan que entremos en sintonía, que entremos en resonancia para que la comunicación pueda darse. Es como cuando tú estás queriendo sintonizar una radio y el dial es, por ejemplo, 33. Entonces tú tienes que sintonizar, ¿no? Justamente esa frecuencia para entrar en sintonía. Entonces es necesario una preparación para mantener el contacto, porque cualquier persona podría tener la conexión, la comunicación con ellos, pero ya mantenerlo a lo largo de los años y del tiempo, eso sí ya demanda una preparación mayor. Entonces, esta preparación hablaba de que debíamos entrar en una especie de equilibrio, por un lado, y también
como decía hace un momento, elevar la vibración. Y esto se consigue a través de varias técnicas, de varias, digamos, ejercicios que se pueden realizar. Por ejemplo, la meditación, que ayuda a ordenar tu mente, que te ayuda a relajarte, a armonizarte. Y el momento que tú ya logras controlar tu mente y la logras poner en blanco, puedes diferenciar cuándo es un pensamiento tuyo propio, cuándo es un pensamiento que viene de afuera, cuándo es un pensamiento o una onda mental que viene de un extraterrestre o de un ángel o de un maestro ascendido, etcétera. Entonces, para eso se necesita un entrenamiento, ¿no? Que tú puedas ya irte con la práctica diferenciando. Es más o menos como cuando tú comienzas a entrar en conexión con una persona. Al principio, la primera llamada, tú no reconoces su tono de voz, pero con el tiempo, a la segunda, tercera, cuarta llamada, ya tu cerebro automáticamente entiende o decodifica quién es, cuál es la persona, ¿no? Por el tono. Entonces, así mismo sucede con esto de la telepatía. Con la práctica y el tiempo te vas afinando y vas reconociendo cuando es una comunicación con los hermanos mayores extraterrestres, con Dios, ¿no? Dentro de ti, o de un maestro espiritual, o de un ser, o de un ángel, o de cualquier tipo de entidad que se quiera comunicar contigo. Entonces, por un lado la meditación, por otro lado nos ayuda a elevar mucho la vibración, porque tenemos que igualar la vibración de ellos. Pues una buena alimentación nos ayudaría mucho a elevar la vibración. Ellos nos recomiendan mantener una alimentación libre de carnes, porque lamentablemente el animalito está muerto y al comerlo, pues eso te puede enfermar y te baja mucho la vibración. Eh, por ejemplo, llevar una vida natural, hacer ayunos de vez en cuando, terapéuticos de limpieza orgánica, y todo eso, pues sumado a la meditación, te predispone o te ayudaría a mantener el contacto con ellos. Muy bien. ¿Estos contactos se hacen a nivel psicográfico o también, como has dicho tú, telepático? Hay varias maneras de comunicarse con ellos. Dentro de la variación de la telepatía estaría la psicografía, que una vez que tú recibes la onda mental enviada por ellos, porque quien realmente hace el mayor esfuerzo son ellos envían la onda mental y de nuestra parte lo que tenemos que hacer es sensibilizarnos y abrir nuestra mente para recibir y captar esas ondas mentales. Entonces, en este caso, ellos son los que hacen el mayor esfuerzo, ¿no? Ellos son los que se comunican con nosotros. Muy bien. Quisiera preguntarte por la primera experiencia de tú a tú con ella. ¿Cuándo fue? Bueno, a lo largo de estos años hemos tenido muchísimas experiencias, ¿no? Con los hermanos mayores. Ha sido un proceso, no es algo que se da de la noche a la mañana y sinceramente no ha sido por parte de ellos, sino más bien por parte nuestra. Hemos tenido varias oportunidades. Recuerdo en el año 2005 estuvimos en el Perú, en la zona de Marcahuasi, un lugar muy especial en el Perú, donde hay unas figuras grabadas en la roca, y fuimos citados a ese lugar. Vimos aparecer la nave, vimos descender los seres y los vimos que nos pedían que nos acerquemos, que vayamos para donde ellos. Pero te confieso que el miedo que tuvimos en ese entonces fue muy grande, ¿no? Y para nosotros sí era muy, muy difícil porque tantos años en esto y el rato que ya se da la experiencia, pues no poder afrontarla por el temor, realmente ha sido difícil y es algo que hemos venido trabajando muchísimos años. Después en el Ecuador hemos estado visitando una zona que se llama las Lagunas de Mojanda. Ahí también tuvimos una nave a 80 metros sobre nosotros y nos hicieron la invitación para subir a la nave, pero también el temor nos volvió a atacar. Pero quizás una de las experiencias más fuertes que hemos tenido fue en el 2010, justamente en una zona cercana a la ciudad de Quito llamada Tulipe. Fue una zona a la cual fuimos citados. En este lugar existe una cueva con los pájaros tallos. Es una zona arqueológica donde hay muchas ruinas. Y pues ahí, pues efectivamente, en el mes de enero de ese año 2010, un grupo de personas vimos aparecer la nave, varias naves, pero sobre todo una que se posó por encima del grupo, y ahí pues al ingresar a una concentración de energía que ellos enviaron, pues vimos aparecer unos seres y vivimos la experiencia de ser
ascendidos al interior de la nave, ¿no? Varios de nosotros. Fue una experiencia muy fuerte, ¿no? O sea, porque primero la presencia de las naves fue muy contundente. Hubo gente que se asustó, ¿no? Mucho. Había una amiga del grupo que nos decía, esto ha sido verdad, esto ha sido verdad. Yo no quiero que me abduzcan, ¿no? Y aparte también vimos, ¿no? Dentro de esta luz, un ser muy alto, de unos 3 metros de altura, también que resultaba ser intimidante su presencia. Siempre el miedo es un factor a dominar, ¿no? Pero en mi caso personal, al ingresar a la luz, yo vi 2 seres que se me acercaron y no me dieron tiempo de tener miedo, o sea, no me dieron tiempo de reaccionar, ¿no? Y sentí como ellos me acompañaban y por unos instantes estuve como un tiempo perdido, o sea, por la experiencia, pero enseguida recobré la conciencia y pude estar ahí en el interior de la nave y encontrarme con el guía Sampiac, ¿no? Este ser nos hablaba sobre que en el lugar que estábamos visitando, hace miles de años habían llegado un grupo de seres provenientes de la constelación de Tauro y que ellos se metieron en el interior del mundo de la Tierra, ahí, ¿no? Generaron unas túneles y galerías. Y el aspecto de estos seres es algo bien llamativo, ¿no? Porque no del que estaba teniendo yo contacto, porque Sampiac sería un hombre más o menos, la forma de un hombre, parecía una persona, ¿no? De 1,80 m, con el pelo largo, ¿no? Y nos hablaba de que en el pasado vinieron un grupo de seres que tenían el aspecto como de pájaros. Su cabeza era de pájaro y su cuerpo de hombre, ¿no? Curiosamente en la zona hay unas estatuillas que se les llama el hombre tallo o el hombre pájaro, ¿no? Representando a este tipo de seres que visitaron en el pasado. Y nos hablaron acerca de su función y qué es lo que ellos hacían actualmente, ¿no? Porque continuarían ahí, pues, viviendo en la zona de Tulipe, ¿no? Entonces, esa sería una de las experiencias más fuertes y últimas que hemos vivido con respecto a esto de los contactos con los hermanos mayores. Muy bien, y no es poco, y no es poco. Perfecto. Una pregunta que quería hacer de la Cueva de los Tallos. ¿Es una entrada al mundo intraterreno o hay varias entradas y lo que es en sí la cueva, o la Cueva de los Tallos, se le dice Cueva de los Tallos, pero tiene varias entradas? Sí, tiene muchas entradas, ¿no? Recordemos de que dentro de los objetivos que esta experiencia de contacto tenía, era permitirnos tener contacto con un mundo intraterreno, ¿no? Y en el mundo intraterreno con unos seres que conformarían la gran hermandad blanca de los retiros interiores, ¿no? Según lo que los extraterrestres han contado, hace aproximadamente unos 9.000 a 8.000 años fueron enviados 33 seres que descendieron aquí en la Tierra y se afincaron en el desierto del Gobi, en la Mongolia. Y a través de su tecnología, ellos aperturaron, ¿no?, unas ciudades intraterrenas y fundaron ahí, pues, la primera ciudad, que sería Shambhala. Se conocería a través de los mitos del Tíbet, de la India, de la China, pues, como Shambhala, la ciudad de la luz o la ciudad de la paz. Y después, tiempo después, ellos con su tecnología abrieron túneles que atraviesan todo el planeta, y ahí en el interior de la Tierra fundaron ciudades intraterrenas. Y en estas ciudades intraterrenas guardaron todos los archivos de información de la humanidad, toda la historia de la humanidad, de civilizaciones que aparecieron anteriormente, que lograron altos niveles de desarrollo y después desaparecieron, a esperas que algún día el ser humano esté listo para recibir toda esta historia oculta, esta historia perdida de la humanidad. Entonces, en el Ecuador y tanto en América, existirían varias entradas a este mundo intraterreno. La Cueva de los Tallos, aquí en el Ecuador, sobre todo la conocida, porque déjame decirte, Mariano, de que existirían alrededor de 200 cuevas de los Tallos aquí en el Ecuador, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque el túnel o las galerías que atraviesan nuestro país, pues son exactamente eso, atraviesan todo el país, y no solo todo el Ecuador, sino que atravesarían toda Sudamérica, ¿no? Es un túnel gigantesco, enorme, que está ahí, pues, en el interior de la Tierra. Entonces, hay diversas entradas, ¿no? Oficialmente, nosotros conocemos aquí en el Ecuador alrededor de unas 7 a 8 ingresos al mundo intraterreno. Es más,
hemos llegado a descubrir de que donde existen las aves tallos, existirían los accesos porque estas aves son justamente una especie de guardianes del mundo intraterreno, custodian las entradas a este mundo que te estoy mencionando. Entonces, pero aquí en el Ecuador la más conocida y famosa se encontraría pues ahí en la provincia de Morona, Santiago, frontera con Perú, en la cordillera del Cóndor, esta cueva ya que es muy mítica porque tiene tanta historia que realmente es un tema ya fascinante. Hacéis viajes, pero porque estos seres os dicen ir a tal sitio para para hacer tal tipo de trabajo, que por lo que me estás diciendo tiene que ver también con descubrir ciertos archivos, se podría decir, ocultos de la humanidad para poder descubrirlos y vosotros pues, poder exponerlos al mundo. Es decir, ellos os guían a esos sitios y vosotros hacéis el trabajo, es lo que yo estoy entendiendo, ¿no? Así es, evidentemente, así funcionan las cosas, ¿no? Cuando nosotros empezamos el contacto en el año 88, pues al poco tiempo, más o menos en el año 92, se recibió la primera comunicación donde se nos habló acerca del mundo intraterreno. Entonces se nos pidió visitar la Cueva de los Tallos, que está ahí justamente frontera con el Perú, y antes de ir a la cueva se nos pidió por parte de estos seres investigar acerca de la cueva. Y cuando investigamos, descubrimos que la cueva era mundialmente famosa. O sea, ahí había estado pues Juan Moritz con los mormones, había estado el ejército ecuatoriano, había hablado o escrito sobre el tema Eric von Däniken, el famoso autor de libros sobre estos temas. Existió una expedición inglesa del año 76, donde estuvo Neil Armstrong, y pues fue toda una noticia mundial, ¿no? Entonces, al ojear, al investigar, nos dimos cuenta de que era impresionante toda la historia que había y sobre todo coincidía con lo que habíamos recibido, porque en el caso de Juan Moritz, al llegar al Ecuador, él afirma haber encontrado en el interior de las cavernas una civilización viviendo dentro de las cavernas, y esta civilización guardaría, ¿no?, una biblioteca metálica donde estaría grabada o registrada la verdadera historia de la humanidad. Y esto coincidía, pero al pie de la letra, con la versión que habíamos recibido de estos seres, de que en el mundo intraterreno ellos guardaban archivos del conocimiento humano o de la verdadera historia de la humanidad, un conocimiento que nos permitiría salir de un estado de inconsciencia o una especie de amnesia colectiva y despertar a una realidad que movería todos los cimientos de la humanidad. Entonces, Juan Moritz afirma haber encontrado esa biblioteca y es más, hizo un acta y pues a todas las autoridades para dar a conocer este hallazgo que según él era el mayor de los tesoros, que supera con creces a lo encontrado en Babilonia, Egipto y Caldea juntos, ¿no? O sea, el mayor de los tesoros. Lamentablemente nunca lo pudo dar a conocer porque la ambición del ser humano en su mayoría primó más que realmente el verdadero deseo de que la verdad salga a la luz. Muy bien. Si las culturas más antiguas de Ecuador se han llegado a expandir por el mundo. Mira, según la teoría de Moritz, porque él creía de que el origen de las civilizaciones estaría aquí en América, ¿no? O sea, que culturas muy antiguas y de un alto nivel de desarrollo estuvieron aquí en América, sobre todo Ecuador, Perú y Bolivia, y que de aquí se trasladaron a otros lugares, como el caso de los mayas, como el caso de los sumerios y de muchos otros pueblos antiguos. Moritz era un investigador y era un apasionado por encontrar el origen de la humanidad. Él sabía de que uno de los pueblos más antiguos de la humanidad eran los magiares, que vivieron ahí en la zona de Hungría, y que los húngaros actuales son magiares. Entonces él decía, el momento que yo descubra el origen de los magiares, estaría descubriendo el origen de la humanidad. Entonces él se puso a buscar el origen de los magiares y buscó en el Asia, buscó en Oriente Medio, buscó en Europa y no encontró. Entonces decía, solo me falta buscar en América. En estos lugares había encontrado conexiones, pero no el origen. Y él decía de que en la mitología magiar
se hablaba de un mundo subterráneo donde en el interior de este mundo subterráneo, unos seres superiores llamados los Taltos vivían ahí y que ellos custodiaban una biblioteca metálica donde estaría escrita la verdadera historia de la humanidad, una historia que todos nosotros desconocemos. Entonces él vino a América, llegó a la Argentina, se nacionalizó argentino y comenzó a buscar acerca del mundo intraterreno aquí en América y se quedó sorprendido porque las culturas antiguas, tanto los incas como los pre-incas, hablaban de ese mundo subterráneo, que aquí hay mucha información sobre ese mundo subterráneo. Y es más, él le dijo a su gran amigo Julio Goyen Aguado, argentino, él que le ayudó a Morris, que él creía que era muy probable que el lugar que él estaba buscando del origen de los magiares estaría en un pequeño país aquí en Sudamérica llamado Ecuador. ¿Por qué? Porque al estudiar los nombres, los toponímidos de las ciudades, de los lugares de Ecuador, estos correspondían al lenguaje magiar. Así que su amigo le ayudó económicamente para que venga a Ecuador. Y cuando llegó acá se quedó sorprendido porque entró en contacto con algunas de las culturas indígenas que habitan en el Ecuador, como los indios sáchilas o los puruáes, y los caciques de estas etnias, de estos grupos humanos que viven aquí en nuestro país, hablaban magiar antiguo, una lengua muerta. El magiar es una lengua original, es una lengua que ya desapareció, está muerta. El húngaro actual es una derivación, pero no es la lengua original. Moritz era un experto en esta lengua y se pudo comunicar con los indios sáchilas y los puruáes a través de la lengua del magiar antiguo. Para él fue algo extraordinario, imagínate tú, o sea, en Latinoamérica, ahí en un pueblo, en un país pequeño, ahí en medio de la selva, viviendo unos indígenas que hablarían el lenguaje de sus dioses. ¿Me entiendes? Entonces, Sí. claro, el momento que él se comunica con ellos a través de este lenguaje, pues se queda impresionado porque ellos esperaban la llegada de un enviado y al ver llegar a un húngaro alto, blanco, ojos azules, pues pensaban que era ese enviado y también que hablaba, o sea, no por nada hablaba el lenguaje de sus ancestros, ¿no? Entonces, él les explica que viene buscando un mundo intraterreno y ellos le dicen que evidentemente eso sí existe aquí en el Ecuador. Entonces, estos indígenas les llevan al oriente del Ecuador y les ponen en contacto con los indios Shuar, que son los que habitan la zona de la Cueva de los Tallos, y al hablar con los Shuar también hablan en este lenguaje del magiar, y finalmente ellos le explican de que existe el mundo subterráneo y él afirma, siguiendo las indicaciones de los, digamos, textos magiares, logra dar con entrada al mundo intraterreno y pues logra contactar con los taltos, con los dioses de la mitología magiar y descubre la biblioteca metálica.